podríamos uno decir. Y entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿O qué es lo que nosotros tenemos o lo que nosotros buscamos? Realmente nosotros nos vamos a encontrar con ciertas cosas que cuando nosotros decimos, es que es música secular. Y cuando nos referimos a la música secular, estamos refiriendo que es música que escucha todas las personas, no solamente música cristiana, sino música que escucha las personas y que es, nosotros decimos que es del mundo. Que es del mundo. Pero existen sacerdotes seculares. ¿Qué dicen ustedes? ¿Existen sacerdotes seculares? Bueno, y eso lo vamos a comprender y lo voy a explicar. Pasamos. ¿Qué queremos con este tema? Profundizar en el sentido de la dimensión secular de la iglesia, que estamos otra vez en esa palabra. Ofrecer orientaciones prácticas para vivir en la singularidad, mostrar el origen y misión secular, otra vez, de la iglesia, resaltar desafíos y oportunidades de la secularización para la evangelización y el diálogo con el mundo actual. Eso solamente somos algo que queremos llegar. Pasamos a eso. Bueno, este pasaje de la palabra de Dios ya lo explicábamos, el sentido de la luz. Ya decíamos que necesitaba preparación, no lo vamos a notar porque ya se lo expliqué. El sentido de la luz. Pero vamos a hacer. La iglesia vive en él. Entonces, cuando hablamos en este caso de la secularización o el ser secular, nos estamos refiriendo a que la iglesia como tal es esto: vive en el mundo. Y al vivir en el mundo, entonces es la inmersión en las realidades que existen en el mundo actual. Por eso la pregunta: ¿existen sacerdotes seculares? Claro que sí. El sacerdote diocesano se le conoce como sacerdote secular. ¿Y por qué se le conoce al sacerdote diocesano como sacerdote secular? Porque está en la comunidad, está en la realidad. A diferencia de las congregaciones que por misión y vocación pues viven ellos en una comunidad como tal, y de esa comunidad ahí permanecen. ¿Pueden atender una parroquia? Sí. ¿Pueden hablar con las personas? Sí. Pero la misión de ellos es el estar en comunidad entre sus hermanos, entre ellos, como congregación, como franciscanos. Aquí tal ustedes conocen mucho sobre los claretianos, pues ellos viven también en comunidad. Pero ahora la diferencia: ¿por qué nosotros estamos en una reunión por allá? ¿Por qué nosotros nos enviamos por allá? ¿Por qué director espiritual aquí? ¿Por qué por allá? Y un montón de cosas, porque estamos inmersos en la realidad nosotros los diocesanos. Entonces el diocesano como tal, y aquí viene el punto por qué se le llama secular, porque está inmerso en la realidad. Y esa realidad no implica solamente un carisma, como lo van a tener las congregaciones. Por ejemplo, los salesianos que se dedican a los jóvenes. Y así sucesivamente, cada congregación tiene su carisma. ¿Y el diocesano cuál es su carisma? El diocesano tiene que abarcar todo juntos. Todo. Por eso debe ser fundamental. Entonces, la iglesia, como dice aquí la gran iglesia después, la iglesia, al perseguir su fin salvador, comunica al hombre la vida divina, difunde su luz sobre el mundo, sana y eleva la dignidad del hombre, consolida la cohesión social por medio de la comunidad, ofrece una gran ayuda para hacer más humana la familia y su historia. Por eso, ¿y para qué? ¿Cómo lograr eso? Es inmerso, en este caso, difunde su luz sobre el mundo. Entonces, por eso les digo, por eso me iniciaba con esto diciendo, entonces uno no puede decir: es que yo no soy del mundo. Estamos en él. Y como les diga, entonces, si decimos yo no soy del mundo, entonces ¿por qué beneficio o cuál objetivo tenía entonces el sacrificio de Cristo? Entonces San Juan dice: tanto amó Dios al mundo. Entonces, el cristiano como tal necesita entonces meterse de lleno a esa realidad, al mundo. No mundanizarse, sino necesita meterse al mundo. Por eso la iglesia tiene una auténtica dimensión secular. Ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque se tiene que, ahí sí, adherir
adentrar a las realidades humanas. La iglesia vive en el mundo, aunque no es del mundo, es lo que hemos dicho. La iglesia busca la salvación de los hombres y la restauración del orden temporal, o sea, todo lo que existe en el mundo, o sea, las mismas injusticias que van surgiendo en el mundo, y ya eso se refiere al orden temporal, a lo que existe en el mundo, que él va a luchar siempre por ello, por la justicia. Ya lo que hemos explicado en otras catequesis. La iglesia no solamente se va a dedicar a lo espiritual, sino también va a tener siempre esta parte social. ¿Por qué es importante lo social? Porque lo social cuida al ser humano íntegro, cuerpo y su alma, que eso es lo que se necesita entonces para poder adentrarse en la realidad. Todos los cristianos reciben el Espíritu Santo para darlo a cualquier pregunta siempre me levanta la mano, o si también en Facebook hay alguna pregunta, por favor puede escribir ahí en los comentarios. Sobre el punto 2, padre, la iglesia vive en el mundo, aunque no es del mundo. Sí, lo menciona de esa manera, como digo, o sea, vive en el mundo porque aquí nos ha establecido Dios, pero no pertenecemos a Él. Pertenecemos, como le dirá San Pablo, somos peregrinos. Somos peregrinos en la tierra, pero que nosotros somos pertenecientes a la eternidad. Por eso es que aquí está la insistencia de Jesús en este punto. Busquen primero el reino de Dios. Y ese buscar el primero reino de Dios, ¿qué nos hace a nosotros? O sea, por eso nos invita a nosotros a no, o sea, sí buscar la restauración de ese orden temporal. Pero el orden temporal no lo es todo, sino hay que buscar también las que nos llevan a la vida eterna. Y eso es lo importante en las misas de estos días, porque estos días casi nos hablan de ello. Que nos lleve a nosotros, sí, a visualizar las cosas temporales, pero poner el corazón en las cosas eternas, en las oraciones que aparecen ahora en el libro de la sede, o sea, que se lee de la Eucaristía. Por eso, la iglesia vive en el mundo, sí, estamos acá. Somos peregrinos, como lo dirá el apóstol San Pablo, pero no es del mundo, o sea, en ese caso, que no somos eternos acá. Sino, como decimos, se va a acabar todo lo temporal, sí, se va a acabar. Eso es lo que dirá el libro del Eclesiástico. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se hace cambio. ¿Estamos? Pasamos. Muy bien. Peligros de la iglesia en su relación con el mundo. Y aquí vamos a ese punto al cual desea la iglesia entonces sí está en el mundo, pero no pertenece al mundo. O sea, recordemos muy bien que si decíamos que Jesucristo vino, si tanto amó Dios al mundo, pues en este punto como tal, perteneciendo a este mundo, aparecen peligros como tales para la iglesia, pero nosotros, y cuando me refiero a la iglesia, no solamente me refiero a la estructura como tal, a la jerarquía, a la institución, sino nos referimos también a todos nosotros los bautizados. ¿Corremos nosotros peligros como iglesia en la relación con el mundo? Claro que sí. Por eso es que la iglesia no puede mundanizarse, y ese es el punto que decíamos. Es importante el encuentro con el mundo, pero, con mayúscula, la iglesia no es un agente social más en su compromiso temporal, debe construir el reino de Dios. Y claro, aquí responde a lo que se preguntaba el doctor. O sea, sí estamos inmersos en él, pero pues aquí no es un agente social más, sino que la iglesia tiene que ser en este caso, como he dicho siempre, el garante de la verdad. Y aquí es donde vamos a hacer poco. Porque hoy en día muchas de las personas que están dentro de la iglesia le dicen, es que la iglesia no se actualiza, es que la iglesia no se adapta a las realidades, es que queremos una iglesia que se adapte al mundo. No es así, y ese es un peligro. La iglesia no se puede adaptar al mundo, es el mundo que se tiene que adaptar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es garante de la verdad. Y siendo garante de la verdad, no se puede mundanizar de ese punto como tal. Porque si se mundaniza, ¿qué pasa? O sea, puede continuar con su misión, puede seguir dando el evangelio, sí, pero un evangelio, llamémoslo así, mutilado, incompleto.
que realmente sí pueden transmitirse palabras bonitas, pero no realmente lo que Dios quiere. Y encontrará la salvación el mundo cuando la iglesia se mentalice. No, porque la iglesia va a ser, como dice aquí, va a ser un agente más social. Alguien que sí está apegado siempre a las cosas mundanas, como dice aquí, no al mundo, sino a las cosas mundanas, y que ahí va perdiendo entonces el objetivo como iglesia. Entonces, por eso decíamos la otra vez, ¿por qué este sínodo como tal? ¿Por qué el sínodo se está realizando? Les decía, lamentablemente muchos han malinterpretado o comprendido estas palabras. ¿Qué podemos nosotros hablar acerca de la mundanidad o cómo se ha mundanizado la liturgia como tal? Ustedes si van a otros lados, ustedes van a encontrar que la liturgia o la Eucaristía se ha mundanizado. Pero no está ahí Cristo, pues sí, pero el sacerdote pone su criterio en la celebración, algo que la iglesia ya ha hecho, algo que la iglesia ya establece. Entonces, al romper esa garantía de la verdad, nos mundanizamos. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y dejamos la verdad a un lado y me voy por mis criterios, por los comentarios que dicen. Como dicen hoy en día, oye, la iglesia hace algo que no ponen de comentarios ahí. Que si se ayudó a ciertas personas con bolsa de víveres, es que la iglesia debería hacer eso. Solamente estaba hablando de la iglesia. Es que deberían de llegar a las personas más pobres. Y dice uno, que si nadie lo hace, nadie lo va a hacer. Y los que lo hacen reciben críticas. O los que predican reciben críticas. O los que atienden personas reciben críticas. Entonces, el mundo como tal quiere que uno se adapte a Dios. Y lamentablemente a veces se cede a esas situaciones. Y al ceder, como tal, se pierde entonces el objetivo que se tiene de la evangelización. Por eso es que hoy en día, si nosotros no nos adaptamos realmente al evangelio, vamos a terminar diciendo como dice que pastor que estaba hablando de que diciendo que 3 hombres en la historia murieron volando. Así lo dice él, volando. Yo hasta me extrañé, ¿cómo que volando? Elías, Jesús y Goku, dice yo, nada que ver. Y dice que está predicando la palabra. Entonces, por eso en este tiempo, pues siempre hemos insistido en saber reconocer la verdad. La verdad no es lo que yo quiero, sino lo que la iglesia, lo que Dios nos transmite por medio de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero al magisterio comunitario. Es que dice tal padre, tal madre. No, lo que dice la iglesia. Entonces ahí es lo que hay que tener cuidado. Si ya nos apartamos de la verdad, nos humanizamos porque ya nos estamos adaptando al criterio y al querer. Y ahí por eso es un peligro como tal. Por eso la iglesia no debe huir para empezar. Tiene la verdad. Aislarse. No salgamos, la gente nos va a criticar y nos va a dar. No, separarse. ¿Por qué razón? Porque al separarse como tal, ¿qué es lo que produce? Una división. Y recordar que la división como tal no es del Espíritu Santo. La división viene del enemigo. Y son estas cosas que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Silenciarse ante las injusticias sociales. Es lo que no siempre viene. ¿Quién va a hablar ante esas injusticias sociales que ocurren en el mundo y más aquí en Guatemala? La iglesia. Pero ante esas denuncias como tales, ahí sí no llegan los medios. Los medios de comunicación. Cuando se convoca a una conferencia de prensa los obispos, hay uno que otro medio llega, pero no es que le presten la atención necesaria que se debe. ¿Por qué? Porque como eso no interesa. Estamos hablando en este caso entonces de eso que la iglesia debe ser, hablar
cuando hay injusticias sociales. Espiritualizarse perdiendo el compromiso social. Y eso también es un peligro. ¿Y por qué es un peligro el espiritualizarse? Porque lamentablemente a veces, bueno, yo conozco a muchas personas, y sobre todo traen familiares que dicen, mira, es que yo soy espiritual, pero trato con las personas, ustedes que dicen, no, que es espiritual. Y no dice que es espiritual, no dice que conoce a Dios, pero su humanidad, su dimensión humana como tal, está dañada y daña a otros. Y dice que es espiritual. Por eso que espiritualizarse perdiendo el compromiso social. No solamente es eso, sino también solamente quedarnos con la espiritualidad. Hay un rezo, no va a quedar en ciertas cuestiones que me hacen a mí pues, ser espiritual. Yo sé que la dimensión espiritual es necesaria, ¿verdad? Pero no nos podemos enfocar y quedar solamente con ello, sino también siempre es necesario no perder ese compromiso social. Ese compromiso social que nosotros necesitamos para realmente ahí sí ser esa luz que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso son esos peligros que existen en la relación con el mundo, o sea, nos hacen a nosotros perder realmente el objetivo que nosotros tenemos. Pasamos a eso. La creación y la encarnación. Los cristianos amamos el mundo porque fue creado por Dios, lo que decíamos al inicio. El compromiso cristiano con el mundo tiene su origen en la encarnación, porque el Hijo de Dios se hizo hombre en un tiempo y cultura determinados. Sí, eso es lo que siempre hemos dicho. Si Dios hubiera querido, una voz se hubiera escuchado ahí del cielo, todos conviértense y creen. Hasta el mismo Señor hubiera resucitado sin cuerpo como nosotros, pero ¿por qué resucita con cuerpo? Para darle dignidad. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que creó el mundo? Dios. Por eso seamos al mundo porque fue creado por Dios. Y como dirá el libro de Génesis, todo lo que Dios creó era bueno. Entonces, siendo eso bueno, por lo tanto, nosotros no podemos hacer a un lado la creación. Como no vamos a terminar nosotros diciendo mundanizando ciertas cosas. Que si usted va a ir a ver fútbol, entonces eso es pecado y usted debe confesar. Como dirán algunos. Y las mujeres se ponen aretes. Un arete que se pone en una oreja es un demonio y se pone dos, eso lleva dos demonios en las orejas. Hay muchos llegan hasta ese. Ya se están tocando ahí. Pero es que lo dice. La vida cristiana se identifica con Cristo y su misión, sanar al hombre y a la creación. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Porque es lo que dirá el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 4, cuando dice que el mundo está anhelante y sufre como con dolores de parto, esperando su redención. Interesante ese capítulo y ese versículo para hacer un trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque la misión de la iglesia y la de Cristo fue sanar al hombre y a la creación. Entonces aquí es donde viene un punto escatológico. Nosotros vamos a decir, entonces el mundo se va a destruir. Si ocurre un terremoto, entonces ya viene Cristo, conviértanse y todo ello. Sí, necesitamos convertirnos, no lo digamos. Pero no por el miedo, sino por el amor a Cristo. ¿Por qué? Porque es necesario entonces sanar al hombre y a la creación. Por eso esa hermosa encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, que habla acerca de la creación. El cuidado que se debe tener porque es un don de Dios. La iglesia existe del mundo, camina junto a toda la humanidad, experimento de la sociedad. Y aquí vamos a hacer punto. La iglesia siempre tiene que estar, nunca tiene que desfallecer, aún en medio de las situaciones o dificultades que se tienen o se pasan. Yo siempre he dicho que al final nosotros bautizados, de cierta manera estamos en cierto tiempo, en cierta era.
Pero hay momento que no vamos a estar. ¿Y la iglesia va a seguir? Es obra de Dios. Y va a seguir siendo. La divinidad humana. El misterio del Verbo encarnado encuentra su verdadera luz. El misterio del hombre al asumir la naturaleza humana es enaltecida a una divinidad. ¿Ya qué es esto que vamos a celebrar el próximo sábado, una noche con la vigilia pascual y el domingo de la resurrección? Es lo que dice el Señor cuando se presenta en medio de sus discípulos. Los discípulos se asustaron. ¿Y que les dice? Paz, no tengan miedo. Tóquenme, soy yo. Un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo lo tengo yo? ¿Por qué? Porque está ese punto como tal. La encarnación del Verbo, no solamente la encarnación, sino también la resurrección como tal, que da a conocer la divinidad del ser humano. Y no solamente la divinidad del ser humano, sino también del cuerpo. Y en ese cuerpo como tal, con el cual Cristo resucita y con el cual dice a sus discípulos, un espíritu no tiene carne ni hueso como tengo yo. Con ese mismo cuerpo ascendió al cielo, porque le da la dignidad a la humanidad. Y por eso desde aquí, al asumir la naturaleza humana, es enaltecer una divinidad sublime. O sea, el ser humano como tal tiene esa divinidad. Y a nosotros como iglesia, pues nos toca velar por esa humanidad. Desde la encarnación, el hombre participa de la naturaleza divina de Jesús. Esa es la verdadera dignidad de toda persona y merece ser respetada y defendida. Ya que eso debe tratar toda esta llamamos así, acción social de todos nosotros. La iglesia no es asistencialista, sino que es alguien que tiene que velar y respetar y velar por el respeto de la dignidad del ser humano, que es todo las vidas. Pasamos así. Y dentro de todo ello como tal, viene este punto 5, el mandamiento del amor. Y como lo ves aquí, tiene dos dimensiones. La dimensión vertical, la para arriba, cuando amamos a Dios. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. El 2, horizontal, cuando amamos al prójimo. Y se recuerda que esto también lo hemos explicado de otra manera, ¿verdad? Cuando decimos por qué Jesucristo muere en la cruz. ¿Se acuerdan de eso cuando lo estudiamos? Está en la cruz. Vertical y horizontal. Comunión con Dios y con el prójimo, o sea, con los demás. O sea, entonces dentro de eso mismo, si Cristo entonces se solidariza con la humanidad, Él siendo Dios, como verá la carta a los Filipenses, siendo Dios, categoría de Dios, se abaja a sí mismo tomando la condición de hombre para hacerse uno como nosotros, para morir y tener una muerte incluso. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y ese mismo amor como tal es lo que el bautizado es lo que tiene que transmitir. Por eso lo interesante es, este es mi mandamiento, que sean los unos a los otros como yo los he amado. El amor es el primero y el mayor mandamiento. Pero aquí es donde entra el reto. ¿Cómo amar a aquel que me ha hecho daño? ¿Cómo amar a aquel que nos hace injusticia? ¿Cómo amar? Entonces aquí viene el reto como tal. Y es algo que siempre nos han repetido de nosotros. Es de poner la otra mejilla. Cuando les decía el estudio, entonces pensamos que poner la mejilla es el hecho de dar con la palma, pero no. Era con los cobitos. Y eso le duele más. Entonces, cuando más duele, podemos decirnos nosotros así, es cuando Dios va actuando más en nosotros y nos hace a nosotros ver realmente, en este caso, hermanos, la miseria humana que hace daño, está dañando, pero que a la vez, estando con Dios, nos da a nosotros la oportunidad de aún salir todavía aún medio de ese dolor o de eso que nosotros hemos tenido guardado en nuestro interior.
Si Dios es amor, y solo imagínense usted, si Dios fuera rencoroso como nosotros, nosotros crucificaron a su hijo, que hubiera hecho de nosotros. Se parte la tierra y que se vaya a caer. Pero no, al contrario, él siempre mantuvo su amor. Entonces, el ejemplo como tal no lo da Dios. Por eso, Mateo 25, 31, 46, todo lo que se hace, cuando se hace al necesitado, a Jesús se lo hacemos. Entonces ahí está el punto como tal, y eso es lo que siempre va a repetir el Papa Francisco. ¿Dónde está el examen para todos nosotros? Cuando tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer. Como diría un compañero ahí, estuve desnudo y me viniste a ver, digo. El padre. Entonces ahí aparece cabalmente el interrogatorio de Dios hacia nosotros. ¿Cómo nosotros nos damos? Ni siquiera va a cantar, ¿fuiste todos los días a misa? ¿Rezaste todos los días de verdad? No. ¿Cuánto ayudaste a tu pecado? Interesante esa parte. Pasamos para la otra. Promoción de la justicia social. Cristo vivió en el mundo como una donación radical de sí mismo a Dios para salvación y liberación de los hombres. La Iglesia recibió de Cristo la misión de predicar el Evangelio, conversión, fraternidad, universal y justicia del mundo. Por tanto, tiene derecho y obligación de proclamar la justicia social, denunciar las injusticias que atentan contra los derechos del hombre y su salvación. Aquí es donde viene ese punto. El domingo que fue el Evangelio del capítulo 8 de San Juan, la mujer adúltera. Hubiera sido a nosotros nos lo hubieran presentado. Mira, esta mujer fue encontrada en flagrante adulterio. Entonces, en lugar de dar un juicio, a ver, ¿y con quién estaba? Me preguntaron. Sí. Pero ¿qué es lo que hace Jesús ahí? Trata de velar, o sea, que están pegando. No lo pensaba. ¿Qué es lo que hace Jesús ahí? Trata de velar primeramente por la dignidad de la mujer. ¿Qué es ese punto como tal? Sí, cometió un pecado. Pero como tiene ese pecado como tal, viendo esa parte de denunciar las injusticias que atentan contra los derechos del hombre y su salvación, de esta manera sí cometió un error. No sabemos a qué mujer le estaba quitando el marido, no sabemos. Había cometido un error, sí. Bueno, decía en la homilía, no estoy justificando a la mujer, pero sí había cometido un error grande. ¿Pero merecía la muerte por ello? No. ¿Merecía perdón? Sí. Pero la mujer que tenía que hacer, y cabalmente al concluir el Evangelio como tal, cuando dice Jesús, nada, yo tampoco te condeno, vete. Decía que esa era la parte de la misericordia de Dios. Pero también está la parte de la justicia. ¿Y cuál era la parte de la justicia? Ya no peques más. O sea, arreglar su vida, arreglar aquello que quizás estaba arruinando. El hecho también de pedir perdón. O sea, implicaba eso. No solamente dice, bueno, es que no pecáramos, no. Sino también implicaba también que la persona se adentrara y comprendiera cuál había sido su error y qué es lo que tenía que hacer para mejorar. Por eso está ese punto. Si Jesús entonces luchó por la dignidad del derecho, en este caso de esta mujer, también nos da el ejemplo, también nosotros luchar. Entonces, bueno, digo, es un tema que abarca bastante, y en este caso nos tenemos que meter mucho al estudio de la doctrina social de la Iglesia, que existe el compendio de la doctrina social de la Iglesia, usted puede conseguir
vale como 50 quetzales en la conferencia episcopal o librería católica, que es algo que todos nosotros los católicos deberíamos leer. La doctrina social de la Iglesia. Y aquí vamos a encontrar otros aspectos acerca de ello. Entonces, todo cristiano tiene la obligación de ser promotor del bien común en cada uno de los ámbitos donde se desempeña. Eso creo que ese rollo es tenido que ser, entonces, en este caso, garantes de esa verdad que hemos sido por Cristo en el mundo donde nos desenvolvemos, en nuestra casa, en el trabajo, en los estudios y todos estos ambientes. Participación en la política y participación política sí. Bueno, ¿es parte de ello? Claro que sí. Nosotros como iglesia también deberíamos tener siempre esto, primero la participación como tal, o sea, está manteniendo siempre los principios que tenemos como iglesia. Y por eso decía, esto de la doctrina social de la iglesia es importante porque nos habla de todo. O sea, la iglesia promueve la participación respetando los principios de justicia y solidaridad, incluyendo un voto responsable. Pero aquí es donde surgen todas estas cosas cuando viene el tiempo de las elecciones. Ay, ¿para qué voy a votar? Sí, no hay ni uno bueno, ¿no? Pero sea como sea, igual tiene que ejercer su voto, porque es parte de el bautizado como tal, por ser bautizado y ser cristiano, no queda de derecho como tal de pertenecer a la sociedad. Y en la sociedad estamos todos. Y en esa misma sociedad como tal tenemos nosotros esa responsabilidad. En este caso, pues aquí, una conciencia bien formada que elija líderes que promuevan el bien común y valores. La participación en organizaciones sociales busca el bienestar de la sociedad. Y como les digo, si nosotros como cristianos, en este caso, tuviéramos presente todas estas cosas y estas dimensiones, desde ahí como yo, es que ahorita cuando miramos la política y todo como tal, es que si es católico va para allá. Entonces allá no votemos por un católico, ahora votemos por un evangélico. Y entonces así vamos probando, ¿verdad? Y no vamos viendo realmente esas cosas que nos pueden a nosotros orientar y siempre tienen que buscar, en este caso, decíamos, el respeto a la dignidad del ser humano, la dignidad como tal. La iglesia se encarga insertándose en el mundo, es sal y luz para el mundo, lo que ya explicábamos antes. Expresa su ser para el mundo al comprometerse con la justicia y la paz, libertad, dignidad de la persona. Entonces, por ello, no solamente está ese punto como tal de bueno, sí, tenemos que luchar por eso, sino también si tenemos las posibilidades y sabemos que vamos a lograr hacer algo por un país o por un municipio y todo ello con los dones y carismas que Dios nos ha dado, pues hay que ser como tal, siempre y cuando visualizando las cosas que ya hemos visto. Estamos en el mundo, pero no somos. Entonces, tenemos que luchar. En conclusión, ser del mundo y para el mundo no significa que la iglesia deba mundanizarse. Y en ese punto como tal es donde nosotros hemos visto no se deja seducir por el mundo, o sea, por las cosas que le va a ofrecer. No se encierra en sí mismo, no se impone por la fuerza o violencia, no se acomoda a la opinión pública. La iglesia está en el mundo para servir y dar. Y aquí es ese punto como tal interesante que nosotros deberíamos de tener siempre. Entonces, dentro de ese mismo punto como tal, esa conclusión nos lleva a nosotros a que realmente como bautizados tenemos un gran compromiso en el mundo. Pero les digo, no nos tenemos que contaminar con estas cosas que van a acontecer. Muy bien. Bueno, pues creo que concluido este tema como tal, solo quiero dar unas palabras. Muy bien. Pues dentro de todo ello, creo que ya se ha anunciado las Eucaristías como tales, será pues mi partida de esta parroquia, ¿verdad? Pero dentro de todo ello también siempre está, como decía Padre Carlos ayer, a veces me da alegría decir, bueno, voy a estar en una parroquia
parroquial como párroco, pero a la vez también da como ese temor de dar ese paso. Pero como decía, es normal sentir eso. Pero voy a este punto como tal, de verdad, hoy es esta última catequesis porque pude compartir con ustedes. La verdad para mí es una gran alegría poder haber compartido. Espero que hayan podido pues, aprender de lo poco que se pudo haber compartido. Pues también es eso, el compromiso como tal y la responsabilidad que tenemos de dar una formación a todos, y es ahí donde tenemos que tener presente todo eso. Entonces, a los que están acá y también a los que nos siguen por la página de Facebook, muchas gracias por este tiempo tan especial en el cual hemos podido compartir. Y de verdad me encomiendo sus oraciones. Espero que también lo que nos une a todos nosotros, la fe y nuestra oración, también nos pueda llevar a todos nosotros a ese encuentro con Cristo y también luchar siempre por la dignidad del prójimo. Entonces, muchas gracias a todos, que el Señor los bendiga. Entonces, no sé si Padre Carlos. Sí, te van a aplaudir y luego ahora. Aprovecho, ¿verdad? Para pues, también unas palabras para el Padre Ángel. Le deseamos ya lo mejor en su nuevo destino. Realmente ser párroco realmente es bonito, es maravilloso. No es fácil, ¿verdad? Porque como digo siempre, el vicario ahí ser vicario tiene ventajas. Una ventaja es que no lleva el peso de la parroquia. Los grandes problemas no nos mide el párroco. Las personas difíciles el vicario no tiene el peso de la parroquia. Y las personas difíciles no las tiene que atender el vicario. Las decisiones complicadas, cuando hay que decir a veces no, también no le toca al vicario. Eso también, ¿verdad? Y como le decía un vicario, la ventaja de ser vicario es que tú te sientas y sabes que tiene que ver comida. El párroco tiene que ver cómo le hacen para que comamos y para pagar esto, para todo. Y yo creo que, decía el padre, me recuerda cuando a mí me hicieron párroco, yo estaba en Palencia, y el párroco nunca estaba, entonces era el diácono y yo los que sacamos la tarea. Y me decía el diácono, me dice, no te vayas. No me dejes solito, mira, me va a llevar el Diosito, pero me mandan. Y entonces, ahora que el padre se va, le digo lo mismo. Me vas a dejar solito, le digo, bueno, así que le deseamos lo mejor. Es una experiencia bonita, ¿verdad? Como dice el padre, de muchos nervios, porque yo recuerdo la primera noche cuando tomé posesión de la parroquia, no sabía ni por dónde empezar, ni cómo se hacía para ser párroco, ¿verdad? Ya con los años dice uno, ¿y qué va a hacer mañana? Lo que esté programado. Ya poco a poco iremos viendo y conociendo. No hay prisa ni pena. ¿Verdad? Ya los años hacen que uno lo tome con más calma. Y los medios propios, ¿verdad? Ya a veces, cómo va a ser la gente, cómo va a responder, qué hay que hacer, qué hay que trabajar, qué hay que mejorar pastoralmente en todo sentido. ¿Verdad? Así que deseamos lo mejor. Esta era una etapa que tenía sí o sí en este año 2025. Y aprovechando, ¿verdad?, unos avisos, miren, queridos, aprovecho, ¿verdad?, para dar a conocer que por el momento, pues, lo que el señor arzobispo me ha comunicado es que no hay vicario disponible. Entonces, pues, por el momento estaré solo. Eso implica, ¿verdad?, desde que venimos con el padre, que tratamos de atender un poco mejor. Siempre, pues, se puede mejorar lo que hemos hecho, por supuesto, ¿verdad? Y el problema que tenemos es que hemos puesto más celebraciones y el punto es que no las puedo atender todas en el horario que están, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer modificación en los horarios, ¿verdad? Algunas sí me causan conflicto, pero bueno, entonces quiero informar, porque la idea, ya me dijo la gente, ¿verdad? Ya me dijeron, pero no van a haber celebraciones de la palabra. No, en la medida que se pueda, no salvo que yo me vaya a retiro. Pues definitivamente que sí, pero para tener misa en todos los lados hay que cambiar. Mucha gente no sabe realmente los horarios que tenemos en la parroquia, a pesar de que han sido publicados en la página de Facebook. El día de hoy nosotros tenemos 5 misas, entonces, pero el horario actual es a las 7 en Pinares, a las 9 en Valle Dorado, a las 9 en Díaz Blum, a las 5 en Balcones, a las 5 adoración eucarística en la parroquia y a las 6 la misa. Con esos horarios no puedo yo atender. Entonces,
vamos a modificarlo. Eso será a partir de la primera semana de Pascua. Los horarios del jueves serán a las 7 de la mañana Pinares, 9 de la mañana Valle, a las 5 en Balcones, 6:30 Panorama, esa va a bajar media hora, y a las 8 de la noche en Vías Club. Eso los días jueves. Para el día sábado vamos a tener que modificar también los bautismos que estaban el primer sábado del mes, van a ser el segundo, porque yo tengo compromiso con la vicaría. Y luego la misa que aquí es a las 6 de la tarde, el sábado va a pasar a las 5. Y la misa en Panorama va a ser a las 6:30. ¿Y esto por qué? Porque es más fácil moverme de aquí para Panorama que regresar. El regreso es muy difícil, ¿verdad? Eso, también esta catequesis, ¿verdad? Vamos a retomarla otra vez los viernes. Pero sí necesito, si va a seguir a esta hora, ¿verdad? Necesito laicos que den los temas, porque yo a las 7 no es posible que yo venga, ¿verdad? Yo podré venir a las 7:30, pero a las 7 no puedo, no me da tiempo, ¿verdad? Venir de allá para acá no siempre es fácil, ¿verdad? Entonces ese sería básicamente jueves, sábado. El domingo en Valle Dorado vamos a hacer una encuesta. Si la misa sigue a las 7, es la única que sufre modificación. A las 7 o la subimos a las 6:30 o la pasamos a las 5 de la tarde. Es lo que vamos a discernir este domingo para ver qué horario le queda mejor a la gente, ¿verdad? Aquí es lo que le queda mejor a la mayoría, a la comunidad. Eso sería todo, ¿verdad? De ahí pues vamos a intentar hasta donde nos sea posible, ¿verdad? Seguir atendiendo hasta donde podamos, hasta donde dé el tiempo, las fuerzas y la salud sobre todo, ¿verdad? Así que espero el apoyo de todos, la comprensión de todos. Ya hoy lo expliqué en la mañana y ya lo expliqué en la parroquia también, ¿verdad? También en días que me tocó ir hoy en la mañana. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, Padre. Él también tendrá 5 templos, ¿verdad? La diferencia es que allá tienen un horario para un padre, aquí tienen horario para 2. Entonces, sí tendríamos que ver con el tiempo que el horario sea para que esté solo uno, porque no siempre van a tener 2. Ya ven que ahora probablemente no tengamos 2, entonces no podemos tener esos horarios así simultáneos, ¿verdad? Porque causa muchos problemas. No hay nada peor que andar corriendo. Bueno, pues eso es lo que yo tendría que decir. Así que, gracias, Padrecito. Suerte, la bendición. Bueno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y solo recordar, ¿verdad? Por favor, tenemos varias opciones. O lo pasamos a las 7:30 para que me dé tiempo a venir, sí, o me ayudan ustedes, los laicos, con ustedes. Y yo respondo preguntas nada más. No. Terminamos, nos queda básicamente el tema 17 y 18, 19, y no me acuerdo si hay 20, nos quedan 20. Como todavía la catequesis falta que venga, necesito que cualquiera de ustedes, necesito que me hagan una propuesta de qué temas quieren que toquemos. Eso tenemos como para un mes todavía, para cubrir en lo que empezamos la catequesis de antropología. Entonces que me digan, mire, ¿por qué no tocamos tal tema? Mire, ¿por qué no tocamos tal otro? Entonces que me digan qué temas quieren y aquí los tocamos. Cuando ustedes tengan dudas, donde más les pregunte la gente, aquello, ¿verdad? De cualquier tema, puede ser bíblico, puede ser cualquier tema, entonces lo podemos tocar aquí y así pues seguimos la formación en lo que viene la nueva catequesis de antropología. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, feliz noche, saludos a todos los que nos miran.